Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial. Te sorprenderás. Presentamos Arcatel Noticias. El saludo para quienes nos acompañen en esta entrevista, como cada semana, de Arcatel Noticias, a través de los 22 canales de la red Arcatel, desde Antofagasta y hasta Punta Arenas Unidos, para conversar de temas regionales, para conversar de temas que interesan a todas las comunidades. Y por supuesto, para eso estamos hoy con una eminencia, podríamos decir, en temas regionales, en temas de participación ciudadana, una voz autorizada, en definitiva, el doctor Edgardo Condesa. ¿Cómo está? Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bien, muchas gracias por la invitación y por su opinión. Doctor Condesa, a ver, comencemos hablando. Bueno, el doctor Condesa, hay que contarles a ustedes, médico cirujano de la Universidad de Concepción, pero con una vasta trayectoria durante muchos años en temas de participación ciudadana, de regionalización, de descentralización del poder, en temas políticos, temas sociales también. Y por eso es que hemos querido invitarlo para conversar sobre este movimiento por la consulta ciudadana que usted lidera y que busca efectivamente eso, darle poder y participación a la ciudadanía en temas en el que muchas veces no se le consulta porque todo parece estar muy institucionalizado, a veces a través del Congreso, a través de las fuerzas políticas establecidas, pero donde se le consulta bien poco a la ciudadanía en determinados temas, y esa es su opinión, me imagino, al respecto. Claro, efectivamente, para nosotros el verbo participar significa decidir. Hay muchas formas de participación, escuchar, opinar, en fin, pero para nosotros significa decidir, porque nosotros estamos muy atrasados en Chile. Los cambios en Chile solamente provienen de dos orígenes, de la presidencia y del Parlamento, y esto es anacrónico. La consulta a los ciudadanos, aquellos temas fundamentales que afectan su vida, pero existe en decenas de países del mundo. Fíjese que cuando se iba a privatizar el agua potable, por ejemplo, en Uruguay, como ha sucedido en nuestro país, entonces los uruguayos le requirieron a sus representantes, al presidente, queremos que se haga un plebiscito, a ver si queremos ser expropiados o no, los uruguayos. El resultado, claro, no se expropió. En Italia, en el año 2011, sucedió lo mismo con respecto al agua potable. Se consultó a los italianos, privatizamos o no el agua potable, etc. Pero al mismo tiempo, lo básico en esto es que el plebiscito es como cualquier elección, no obstante no se eligen personas, sino que se definen allí temas. Entonces para nosotros es fundamental que el plebiscito pueda ser convocado por los ciudadanos a través de la reunión de firmas, y entonces nosotros vamos a colocar el tema correspondiente y entonces eso va a ser de carácter vinculante. Esto han estado de acuerdo todos los candidatos a presidente de la concertación, todos los presidentes de la concertación, en general. La mayor parte de los políticos, siempre que uno conversa con ellos, están de acuerdo. No obstante, esto no existe en Chile. Y eso tenemos que remediarlo porque estamos atrasados. Ya, pero entonces, tenemos un cierto consenso en que se debe dar participación a la ciudadanía, que efectivamente el plebiscito podría ser una opción, pero hay algo que lo frena, hay algo que parece ser abstracto, que no, porque claro, si uno va preguntando uno por uno, efectivamente usted dice, claro, todos dicen perfecto, vamos, democraticemos las decisiones, pero poco se ven los resultados palpables, digamos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se puede definir esto en términos de quién es el enemigo de esta descentralización y de no darle poder a la Nosotros en Chile tenemos un régimen presidencialista autoritario. Esto es que la concentración del poder, tanto en la presidencia como en el Parlamento, es inmenso. A usted y a mí nunca nos preguntaron sobre la reforma de la salud. Las dos reformas de la educación que han habido. No nos han preguntado también sobre los procesos de libre comercio, de integración, que en otros países como los que he mencionado, y además en Uruguay, etcétera, además se consulta a los ciudadanos sobre estas cosas. Entonces, todos están de acuerdo en ello cuando se habla con ellos. Yo he hablado con todos los presidentes de la concertación, con todos los principales dirigentes de los partidos políticos de la concertación, con los principales parlamentarios. Todos están de acuerdo. Pero en definitiva lo que sucede es que si usted le entrega la decisión al pueblo, que es originario, que es natural que la tenga porque son elementos fundamentales que afectan su vida, se pierde poder. Y entonces nuestros representantes, la presidencia y en el Parlamento, no quieren perder ese poder. Y eso es absolutamente injusto. Fíjese que opinar sobre aquellos temas fundamentales que afectan la vida, esencialmente a los ciudadanos, es un tema que es de carácter estratégico para ellos y su familia. Es un derecho natural que nace y se funda desde que la persona nace en aquellos temas. ¿Cómo no opinar sobre los temas fundamentales? Ahora, como usted decía, yo soy cirujano, yo no puedo someter a plebiscito si voy a operar o no operar a un enfermo. Eso sería un absurdo.
pero sí tendríamos nosotros, los ciudadanos y nuestros representantes, la obligación de consultarnos sobre aquellos temas fundamentales que afectan la vida. Ahora, la recepción en la gente es extraordinaria. Fíjese que nosotros hemos hecho plebiscitos, no solamente hemos difundido esto teóricamente entonces, sino que concretamente hemos hecho plebiscitos. Y el primer plebiscito lo hicimos en el año 1987. Y allí entonces, en la región del Biobío, fue una cosa inmensa, una situación de una dictadura. Todavía, claro, eso le iba a decir, todavía en dictadura y previo al plebiscito del sí y el no, por ejemplo. Exactamente. Entonces, eso fue con un comité de elecciones libres, donde estaba Eduardo Frei, que luego fue presidente, Sergio Molina, Nemesio Antunes, Jorge Edwards, Óscar Godoy, que era embajador en Italia de Renovación Nacional, Silvia Alessandri, también de derecha, múltiple y diverso. Y yo les propuse, como formaba parte de ese comité nacional, ¿por qué no hacemos un plebiscito a nivel nacional en contraste con el plebiscito que está proponiendo el general Pinochet? Entonces, no quisieron hacerlo por una prudencia, y entonces nosotros lo hicimos en la región y fue extraordinario, participaron más de 50.000 personas. Y luego nosotros hicimos otro plebiscito importante. Fue cuando querían privatizar el agua potable en la región del Biobío. Bueno, el agua potable está privatizada en Chile por los gobiernos de Frei, del Lago, y lo culminó el presidente Piñera. Pues bien, en esa oportunidad nosotros, atendiéndonos a las promesas que habían hecho los candidatos, entre ellos el candidato Ricardo Lago, que iba a escuchar a los ciudadanos, entonces vamos a hacer un plebiscito para ver si se privatiza o no el agua potable. Hicimos un gran plebiscito en la región, que es una población más reducida, participaron 136.783 personas. 136.783 personas con su carnet de identidad. Pues bien, más del 95% no quería que se privatizara. Fuimos a hablar con Ricardo, le dijimos, mira Ricardo, aquí están los resultados, tú prometiste en tu campaña que te interesaba lo bien de la gente, incluso firmaste documentos sobre esto, aquí están los resultados. Se privatizó. A pesar de esa opinión de los ciudadanos, que eran los propietarios, se privatizó, fíjese usted. Ya, hay poderes políticos entonces, en definitiva, que no quieren o no parecen estar del lado de entregarle al pueblo muchas decisiones. Pero en definitiva, si uno va uno por uno individualizando, efectivamente hay un consenso de que debiese ser así. Pero y en el lado del poder político, ¿cuál es su evaluación? ¿Usted cree que, perdón, del poder económico, quiero decir? En el lado del poder económico, ¿hay efectivamente algún consenso? ¿Cómo usted palpa esa situación? ¿O también me imagino que hay cierto rechazo, alguna forma de poder democratizar ciertas decisiones? Mire, yo creo que usted se está refiriendo al sector empresarial. El sector empresarial, por ejemplo. Claro, no. Yo creo que ellos no comparten esta idea. Ellos más bien están acostumbrados a que las decisiones en su empresa la toman ellos, no la toman todos los trabajadores de la empresa, lo cual es absolutamente también anacrónico. Pero yo creo que ellos en general, y ellos representan un sector muy reducido de la población chilena, en general ellos no están de acuerdo con esto, esa es mi opinión. Vamos entonces a ir desglosando esta idea de plebiscito, de buscar una consulta ciudadana. ¿En qué temas, por ejemplo, es urgente hoy día realizar plebiscitos, realizar consultas ciudadanas, que el pueblo se exprese más allá de las decisiones que se toman en el Parlamento y en la Presidencia? Primero, por ejemplo, en si es necesario que elijamos nuevos intendentes, que tiene que ver con una cosa fundamental de la descentralización. Ya en sí mismo el plebiscito es la mayor descentralización que puede haber. No puede haber nada más democrático que preguntarle a las personas. Pues bien, ¿por qué no le preguntamos a los ciudadanos si queremos que los intendentes sean elegidos? Bueno, nosotros lo hemos hecho en 20 ciudades, en distintos plebiscitos, y más del 90% quiere que se elijan los intendentes. No solo lo hemos hecho nosotros, sino que encuestas de distinta naturaleza, entre ellos de la Universidad Católica Santísima Concepción, por ejemplo, hablan de que más del 82% de la gente quiere que se elijan los intendentes. Y eso es paradojal, porque imagínense que tengamos la elección de los consejeros, de los concejales de la municipalidad, y tengamos un alcalde designado. Claro. Entonces acá tenemos los consejeros regionales, que es un gran paso, elegidos, pero no tenemos el intendente elegido, y eso lo vamos a lograr. Entonces, el plebiscito, ¿queremos o no queremos intendente elegido? Por ejemplo, ¿queremos o no queremos que existan tributos regionales? Queremos o no, fíjese que, por ejemplo, cuando se instala un supermercado en las regiones, de estos grandes retail, paga menos patente en esa región que el negocio pequeño que está allí, porque ellos pagan acá sus impuestos. Entonces nosotros tenemos que cambiar esta situación. Y bueno, preguntémonos a los ciudadanos. La riqueza minera, la riqueza pesquera, la riqueza forestal, ¿a dónde se va? A Santiago.
Entonces, ese tipo de situaciones de recursos que se destinan, nosotros tenemos que preguntarnos realmente si no es mejor desarrollar armónicamente el país, desarrollar equitativa y justamente a todas las regiones con base en mayores recursos. Pero no solo en el ámbito de la descentralización, va a venir una reforma de la educación. Vamos a ser afectados todos los chilenos y nuestras familias y las futuras por esto. Entonces los ciudadanos tenemos que decidir. Se ha hablado de una nueva constitución. Bueno, esto tiene que consultarse también con los ciudadanos. Se ha hablado de una reforma a la salud, de la previsión. Son elementos estos trascendentales para la gente y todas ellas deben ser consultadas. Bueno, y de hecho, parte de esta diferencia de tributos, esta tributación en regiones, que las empresas en definitiva dejen en las regiones parte al menos importante, o una parte todavía dejan muy poco, en los lugares donde extraen los recursos naturales, por ejemplo. Esta idea estaba dentro del programa presidencial de varios de los candidatos, incluida la presidenta Michelle Bachelet, ¿no? Claro. Si usted examina los índices de salud y educación, por ejemplo, de Calama, donde se produce en Antofagasta, en fin, Copiapó, gran parte de la riqueza minera, son inferiores a la que existe en la región metropolitana. Y eso sucede en general, en todos los ámbitos con respecto a Santiago, no solo en la educación o en la salud, sino que también en los elementos de transporte, etc. Entonces, es fundamental que nosotros cambiemos este hecho. Muy bien, vamos a seguir conversando de los cambios que se vienen para las regiones también, del programa de la presidenta Michelle Bachelet, cuán abierta está a este tipo de cambios, a preguntarle más a la ciudadanía, a plebiscitar ciertos temas, la sociedad cuán preparada está también en Chile para eso. De todo eso y más vamos a seguir conversando con el doctor Edgardo Condesa en segundos nada más. Volvemos. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio Militar. Estamos en esta conversación, como cada semana, acá en el Hotel Diego de Velázquez en Santiago, de Arcate Noticias, con el doctor Edgardo Condesa. Y hablábamos en el primer bloque, doctor, de la descentralización, del plebiscito, de poder entregarle mayor poder a las regiones, poder de decisión, en definitiva, respecto de temas que son importantes para la ciudadanía. Y hablábamos también del programa de varios candidatos presidenciales que incluían, por ejemplo, esta diferencia de tributación, que se quede parte de los recursos de las regiones, pero así también varios temas de descentralización que son bien importantes. Y entonces viene la pregunta respecto de cómo se vislumbra en estos 4 años de gobierno de Michelle Bachelet respecto de estos temas, respecto de descentralizar, respecto de entregarle mayor autonomía, mayor poder de decisión a las regiones y también, por supuesto, a la ciudadanía en general. Bueno, en cualquier caso, todavía no podemos hacer una evaluación del gobierno. Claro. Sin embargo, se ha prometido muchos cambios que nosotros tenemos la esperanza que se materialicen y no tenemos por qué dudar que no se vayan a materializar. De manera que una evaluación definitiva tendremos que hacerlo en un tiempo mayor. Ellos han planteado, por ejemplo, la presidenta, la necesidad de elegir los intendentes, por ejemplo. Una reforma tributaria tiene que incluir los elementos que nosotros estamos diciendo, porque recién hemos conversado, por ejemplo. Una reforma a la educación tiene que consultarse con la gente. Una nueva constitución, antes conversábamos también de la necesidad que una nueva constitución no la haga una comisión elitista de gente, sino que se consulte con la ciudadanía y eso se llama una asamblea constituyente. Es decir, se eligen personas exclusivamente para hacer una nueva constitución, de todos los sectores, en un proceso absolutamente democrático. Y eso entonces es una nueva constitución. Entonces, eso esperamos nosotros, que sea realmente democrático esto. Porque cuando nosotros planteamos que exista el plebiscito convocado por los ciudadanos, estamos señalando un elemento trascendental. Fíjese usted que si tuviéramos esta herramienta, esta llave, nosotros le diríamos a nuestros representantes, a la presidencia o al Parlamento, queremos que se haga un plebiscito sobre esta materia, o varias materias. Queremos, por ejemplo, que el agua vuelva a ser de todos los chilenos. Queremos, por ejemplo, que se cobre un royalty a la empresa minera, parte de los royalties de la empresa minera, ¿quién en la región? Queremos que exista un royalty, por ejemplo, para la elaboración de la energía, donde se utilizan el agua, las represas o de pasada, la eólica, la solar, etcétera, se usan en nuestras regiones, recursos naturales, la pesca. Queremos entonces que allí exista una modificación también en los tributos que tenga que ver con el royalty a estos recursos naturales que se están quemando, el sector forestal también, etcétera. Entonces, esas son las expectativas que tenemos y más allá de esa expectativa nosotros vamos a seguir trabajando.
porque nosotros sabemos que existe una opinión general, por ejemplo, en ciertos sectores políticos, que a la gente no le interesa participar. Y eso es parcialmente real. Efectivamente, la gente no va a votar en una cantidad importante porque no confía en los políticos, en los dirigentes de los partidos políticos. No confía que su opinión va a ser realmente considerada. Pero yo le menciono, por ejemplo, que las 20 consultas que nosotros hemos hecho, la que hemos hecho con el Colegio de Profesores en el año 2011, la que hemos hecho con el sector de la salud en el año 2012, fíjese que suman la participación, contando las nuestras, de 1.816.000 personas en plebiscitos que son simbólicos, que no tienen un efecto vinculante. El deseo de participar es enorme. Fíjese que los 20 que hicimos nosotros, primera vez en la historia que la gente misma organiza plebiscitos simbólicos, con su carnet de identidad. Primera vez en la historia que con los profesores y la salud hicimos a nivel nacional. Primera vez en la historia de Chile. Pero además, primera vez en la historia de Chile que se votó por Internet. Y votar por Internet significó que podían votar también los chilenos exteriores. O sea, hay deseo de participar. Yo le puedo contar anécdotas, por ejemplo, aquí en el peatonal de Santiago, cuando lo hicimos. Bueno, las personas tienen que abrir su cartera ahí en Ahumada, por ejemplo, o la estación central, donde habían de centenares de mesas, sacar su carnet de identidad, presentárselo a una persona desconocida y luego firmar un registro, quizás para qué puede ser. Pero ya hemos logrado una credibilidad enorme, de tal manera que la gente participa. Hay gente que se nos enoja con nosotros. Oiga, doctor, pero ¿cómo no me va a dejar votar? Si, fíjese que el carnet se me quedó Señora, no puede votar. No, pero no. Y al final comprenden efectivamente que realmente es mejor mantener la seriedad, lo diáfano de las cosas, que permitir tener una benevolencia malentendida. Ahora, los detractores de esta idea, de esta iniciativa, muchas veces dirán que los proyectos de ley, la tramitación de ellos se va a tornar más lenta si uno fuera a preguntar de forma vinculante cada una de las materias de ley. Primero que nada, yo no hablo de cosas muy particulares, sino que grandes temas tienen que consultarse. Y un plebiscito puede ser realizado con varias preguntas. Un plebiscito puede ser de varios temas. No tiene por qué ser solamente de un tema. De tal manera que, así como se hace en distintos países del mundo, así nosotros lo podemos hacer. El plebiscito se hace en Rumania, en Rusia, en Gran Bretaña, en Dinamarca, etcétera. En los países de América Latina se hacen plebiscitos. Si nosotros somos los únicos que estamos atrasadísimos, y se puede perfectamente legislar de esta forma, en que las partes técnicas se consulten, las universidades, en todos los aspectos que tengan que ver con ellas, etcétera, pero luego, ¿a quién le va a afectar esto? Le va a afectar a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas. Entonces ellos alguna decisión tienen que tomar en esto. Vamos a un proceso que tiene que ver con democratización, pero territorial, ¿no? Hemos hablado mucho de descentralizar, de que es un requisito fundamental para alcanzar el desarrollo íntegro. Con su experiencia, usted fue fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos en Bogotá, y justamente a partir de la experiencia, por ejemplo, de Colombia, que es un país que tiene varios polos de desarrollo, está Bogotá, pero también está Cali y Medellín, que son prácticamente ciudades que tienen un desarrollo muy a la par con la capital. ¿Esa experiencia se podría replicar en Chile con polos de desarrollo similares en nivel de territorio? Concepción, Antofagasta, por ejemplo, que pudiesen alcanzar a Santiago en mayor o menor medida respecto del desarrollo. Son aspectos distintos. Lo que existen en las regiones está marcada por una cadena de la cordillera de los Andes que se divide en tres. Y esto divide entonces el país muy marcadamente, y las regiones allá tienen muchas particularidades especiales. Entonces no es lo mismo que en Chile. Aquí tenemos una cierta relativa homogeneidad en muchas cosas, aunque hay diferencias, yo sé, con el norte, etcétera, con el pueblo indígena sobre todo, que merece todo nuestro respeto y consideración y que hay que solucionar el problema. Hay diferencias, pero allá lo que hay también, fíjese, y que nosotros sí pudiéramos desarrollar como ellos, es que en Colombia existe el plebiscito, existe el sistema de revocatoria de las autoridades. Es decir, si una autoridad elegida por el pueblo, un alcalde, un presidente de la República, no está cumpliendo o lo está haciendo de forma corrupta, entonces fíjese usted que la gente tiene la posibilidad de reunir firmas y decir, mire, queremos que se haga un plebiscito para si esta señora o este señor sigue o no sigue. Entonces, este recurso ciudadano de la revocatoria de autoridades existe en Colombia. En Colombia también es un país donde se hizo la Asamblea Constituyente para hacer una nueva constitución. Entonces, es un país donde existe mucho más democracia que aquí. Pero eso le insisto mucho, para no repetir, pero existen muchos países en el mundo, no solamente en Colombia. ¿Cómo usted evalúa la creación de fundaciones que pretenden abarcar el tema de la descentralización, fomentar la idea de que
de que se debe repartir la torta, en definitiva. Chile descentralizado, una fundación que se ha inaugurado recientemente, y otras ideas que tienen que ver un poco con eso, con darle a entender a la gente que es importante este proceso de descentralización. Yo creo que es muy importante. Fíjese que la mayor desigualdad, o una de las mayores desigualdades que existe en Chile, es la territorial. Chile es el país más centralista de América Latina. Y eso determina entonces que el niño que nace o vive en una región, sus oportunidades, sus condiciones de vida van a ser totalmente distintas. Entonces, por una parte. Por otra parte, ya hablaba yo de la planificación necesaria, armónica, de acuerdo a las estadísticas de la población. Entonces, aquí tenemos que unirnos todos los regionalistas, no solamente incluso los que viven fuera de Santiago. En Santiago también hay regionalistas, porque más allá de nuestras diferencias ideológicas y políticas, tenemos que trabajar todo para esto, para superar esta enorme desigualdad. Yo creo que se trata de una sana rebeldía de las regiones, de tal manera que nos parece muy bien y ojalá sigan desarrollándose muchas más fundaciones y mucho más trabajo y que nosotros vamos a apoyar desde todo nuestro punto de vista. Bien, vamos a seguir conversando en breve con el doctor Edgardo Condesa acá, en Arcatel Noticias. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio Militar. Porque no todo pasa en Santiago, los canales de televisión regional de norte a sur se unen para contarles día a día lo que ocurre en todo Chile. 22 canales que conforman el departamento de prensa más extenso del país. Este terremoto en la zona norte del país y el sueño por el que tanto lucharon sufrió un incendio de proporciones. Camino a la casa de veraneo de la presidenta para cumplir con los compromisos que hemos adoptado. El Huetripantu, que marca el inicio de las temporadas, un proyecto que fue cuestionado por muchos. Hoy realizamos el primer noticiero verdaderamente nacional a través de los canales de la red Arcatel. Somos Arcatel Noticias, las noticias de Chile desde las regiones. Estamos de vuelta en Arcatel Noticias. Hemos hablado con el doctor Edgardo Condesa de una serie de temas respecto de descentralizar, de entregar poder a la ciudadanía, poder de decisión, plebiscitar temas importantes. Vamos a otros ámbitos que pueden permitir este desarrollo más equitativo, como por ejemplo la educación. Y en eso le pregunto, usted que viene de Concepción, está ya una universidad importante como la Universidad de Concepción y varias más, hay un polo de educación superior importante, ¿son las universidades regionales un paso primordial, por ejemplo, para buscar ese desarrollo más equitativo? Claro, yo creo que las universidades regionales son de enorme trascendencia, pero incluso tenemos que tener más universidades regionales. Por ejemplo, tenemos que tener universidades públicas en las distintas regiones del país, que no existan solamente centralizadamente en Santiago, Valparaíso, Concepción, sino que existan también en Coyhaique, existan también en la región de los O'Higgins, empresa así, existan también en el norte. Es necesario que tengamos centros de formación técnica también allí, de manera que es muy importante el papel de todas ellas en el proceso de descentralización y regionalización. Ahora, el factor comercial es importante, tendría que ser subsidiario el Estado, por ejemplo, ¿no? Claro, efectivamente. Lo que pasa es que la educación es un derecho realmente, es un derecho social. Y entonces, como sucedía antes, que las universidades eran gratuitas, yo me eduqué en forma gratuita. Los presidentes de la concertación que han existido se educaron gratuitamente en las distintas universidades. Y eso fue posible en el pasado. Y hoy día todavía es gratuita la salud y la educación en Uruguay, en Argentina, en Colombia también es básicamente gratuita. Hay universidades privadas en todas estas partes también. Y no se trata de eliminarla, pero sí tiene que haber un derecho social en que no se establezca una discriminación por ese lugar que decía antes donde nace, pero ahora también una discriminación por los recursos económicos que usted tenga. Entonces, eso sería absolutamente injusto. Entonces, efectivamente, esto tiene que contar con la inauguración, la realización, el apoyo del Estado para este tipo de situaciones. Vamos a otro tema. Situación de emergencia, manejo de emergencias del país, que también parece ser un foco incluso de descentralización cuando uno habla
de que las regiones ya están preparadas, por ejemplo, para un terremoto como el que ocurrió recientemente en el norte del país. Y parece que no estamos 100% preparados y que las regiones no siempre tienen toda la información a la mano. ¿Cuál es su diagnóstico? Mire, primero que nada, Chile representa el 43% de la energía sísmica del mundo. El mayor terremoto que ha existido en la historia que conocemos es el de Valdivia. El otro, el de Constitución, Talca, Concepción, etcétera, es el quinto en magnitud del mundo. Y ya decía la energía. Entonces, tenemos un país sísmico y aquí ha sucedido muy gravemente que no están establecido normas para la construcción. Y entonces, en mi ciudad, por ejemplo, en Concepción, cayeron edificios completos y casas también mal construidas por intentos de ahorro de materiales, de fierro. Y eso es realmente un crimen, porque murió gente, etc. Bueno, y siempre es un crimen a pesar de que no muera gente. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esa posibilidad de conocer más. Fíjese que en el caso del terremoto del 27 de febrero, este había sido anunciado por académicos de la Universidad de Concepción. Habían hablado con la autoridad, mire, va a venir un terremoto. Y muchas veces lo escucharon, pero no se tomaron la medida en esa oportunidad para haber prevenido las consecuencias de ese terremoto y el maremoto correspondiente. Yo creo que se ha avanzado seguramente en las medidas de emergencia que hoy día existen en Chile, pero debemos seguir avanzando cada vez más y sobre todo también en el conocimiento, porque seguramente hay espacios todavía que son ignotos para la población con respecto a la geografía, de las regiones y de la tierra en general. Nos quedan pocos minutos, doctor Edgardo Condesa, pero como voz autorizada respecto de participación ciudadana, de participación social, quisiéramos que pudiese entregar un mensaje a las regiones respecto de cuál es su rol en los próximos años, tanto en el gobierno de Michelle Bachelet como en los próximos años de nuestra República, respecto de poder alzar la voz y defender sus derechos. Yo creo que aquí lo básico, fundamental, es lo que hemos venido conversando sobre el derecho que tienen los ciudadanos a través del plebiscito, convocado por ellos mismos y que sea vinculante. Pero además va a venir un proceso de discusión en Chile que ya está instalado, que es aquel de una nueva constitución. Entonces, yo creo que es bueno que toda la gente de las regiones y del país nos preocupemos realmente de una nueva constitución que sea descentralizadora. Y eso a través de una asamblea constituyente. Fíjese, hemos hablado de ella, por ejemplo, en otra conversación, pero fíjese usted que esto no es una opinión personal o de grupo nada más. La USACH y junto con Ipsos hicieron una encuesta en noviembre y diciembre del año recién pasado. Fíjese que el 74% de la gente quiere, en Chile, del sector urbano, de todo Chile, si son todo Chile, quiere que haya una nueva constitución. Y el 57% quiere que sea por asamblea constituyente. Y solo el 7% en esa encuesta que está de acuerdo que lo haga el Parlamento. Entonces, yo creo que todos tenemos que estudiar esto. Todos tenemos el derecho de opinar, de decidir, pero al mismo tiempo tenemos que ser serios, responsables y estudiar esto bien, porque viene una nueva constitución y ojalá sea con el procedimiento democrático que es una asamblea constituyente. Doctor Edgardo Condesa, se nos hizo corto el tiempo. Gracias por aceptar la invitación de Alcatel Noticias. Muchas gracias a usted. Ha sido muy agradable estar con usted y su trabajo es muy importante para Chile. Perfecto, muchas gracias. Y a ustedes también, por supuesto, el agradecimiento por estar siempre en sintonía de Alcatel Noticias. Sigue en compañía de los canales que pertenecen a la red Alcatel. Que esté muy bien. Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial. Te sorprenderás. Hemos presentado Alcatel Noticias.